Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la unidad 9 de la cátedra 2. Para arrancar con esta unidad voy a plantear algunas cuestiones porque es una unidad que es muy larga, es la evolución histórica del Estado y la economía, va desde el virreinato, hablando de la economía y la sociedad del virreinato del Río de la Plata, hasta la segunda mitad del siglo XX. Abarca mucha historia y para que este video no sea tan largo y tan extenso vamos a tirar algunos datos que consideramos fundamentales de cada punto de la bolilla para que igual después ustedes puedan profundizar con la lectura. El punto 1 de la bolilla 9 es Economía y Sociedad del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se crea cuando se desprende de el Virreinato de Perú. Es un virreinato que obviamente dependía de la colonia española y que abarcaba los territorios actuales de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. La necesidad de la corona española de ejercer un control más eficiente sobre la región hizo justamente que se creara el Virreinato del Río de la Plata, desprendiéndose del Alto Perú, como lo habíamos dicho antes, por un lado por las pretensiones que se tenían las potencias europeas, como la de Inglaterra, la de Francia, la de Holanda, la de Portugal, que requerían un control más efectivo del territorio. Y para lograrlo necesitaban instalar autoridades locales que pudieran responder rápidamente ante las amenazas. Por otro lado, en la región del Río de la Plata, el contrabando y el comercio desviaban hacia otras potencias recursos económicos que España necesitaba. Entonces, el virreinato tuvo un fuerte crecimiento económico a partir de su creación, justamente porque contuvo el contrabando y las riquezas que se estaban dispersando para otro lado. Como capital del virreinato del Río de la Plata fue designado Buenos Aires, por su gran importancia estratégica al puerto con el Océano Atlántico. La creación del virreinato se completó con otras medidas, como por ejemplo la habilitación del puerto de Buenos Aires, con su comercialización directa con España, la instalación real de la aduana en Buenos Aires y otra en Montevideo, que hoy la seguimos viendo, funciona casi de la misma manera, la instalación de una audiencia, es decir, un tribunal de justicia instalado en Buenos Aires, eso se crea en 1785, y la autorización de las naves extranjeras que traían esclavos a comercializar productos locales. Todo esto tiene que ver con la creación del Virreinato del Río de la Plata. Ahora vamos a pasar por su organización política. El gobierno del virreinato estaba a cargo del virrey, que era designado justamente por la corona española. En 1782, el virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias: Buenos Aires, Charcas, La Paz, Potosí, Cochabamba, Paraguay, Salta de Tucumán y Córdoba del Tucumán. Cada intendencia estaba a cargo de un gobernador intendente y también una audiencia que estaba a cargo de la administración de justicia. Con respecto a la base económica, a la producción, el nuevo virreinato tenía su base especialmente en la producción de ganado, particularmente en el vacuno y en el caballado. Bueno, el punto 2 de la bolilla habla sobre economía y sociedad durante la primera mitad del siglo XIX. Este punto lo vamos a saltear porque lo vamos a retomar en uno de los puntos últimos de la bolilla y vamos a continuar por el punto 3, que es Economía y Sociedad durante los tiempos de la Confederación hasta 1862, también para poder un poco seguir con el tiempo cronológico. Para comenzar con la bolilla debemos explicar qué era la Confederación. La Confederación Argentina fue una unión de provincias basada en la adhesión al Pacto Federal. Esta alianza estuvo vigente desde 1831 hasta 1861. La Confederación Argentina comenzó a gestarse el 4 de enero de 1831, cuando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes firmaron el Pacto Federal. Las provincias firmantes se unieron para firmar la preferencia de la forma federal de gobierno, por eso justamente se llama Pacto Federal, y para luchar contra la Liga Unitaria que lideraba el general cordobés José María Paz. Luego de la captura del general Paz y el fin entre la guerra unitarios y federales, otras 9 provincias firmaron el Pacto Federal y se adhirieron a la Confederación. Estas fueron Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Las relaciones exteriores de la Confederación estaban delegadas al gobernador de Buenos Aires, que recibía a los cónsules y a los embajadores extranjeros. Entre el año 1831 y 1852 se conoce como la Confederación Rosista, ya que era el que más resaltaba dentro de esta confederación. Bueno, luego de la batalla de Caseros y el derrocamiento de Rosas, Urquiza invitó a todos los gobernadores a reunirse en San Nicolás de Arroyo
y allí se nombró a Urquiza como el director provisorio de la Confederación y se convocó a un congreso constituyente en Santa Fe que en 1853 sancionó la Constitución Nacional y creó las autoridades nacionales. Sé que acabo de decir un montón de cosas que capaz no profundicé, pero bueno, digo, de manera orientativa, eso es lo que sucede. Ahora vamos a pasar con la situación económica de la Confederación Argentina. Hasta 1852 el progreso económico fue desparejo y tuvo diferentes matices, dependiendo la zona en la que se encontraba. Buenos Aires y las provincias del litoral se especializaron en la cría de ganado vaquino. Las provincias de Cuyo produjeron dulces, vinos, aceitunas y aguardientes. Las provincias del noroeste se especializaron en la producción de textiles como ponchos y mantas, y luego del derrocamiento de Rosas se registraron las primeras fundaciones colonias agrícolas, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Entre Ríos. Vamos a empezar a hablar que luego de la separación, en 1852, la separación de Buenos Aires, la Confederación quedó integrada por 13 provincias. Tenía su capital en Paraná, Entre Ríos, donde residía el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. El primer presidente de la Confederación fue Urquiza, elegida por el periodo 1854 a 1860. Luego, en 1859, se produce la Batalla de Caseros, en donde Urquiza ataca a Buenos Aires, y luego de la derrota de Buenos Aires, se firma el Pacto de San José de Flores, en el que se acordó que se uniría al resto de las provincias sino antes revisar el texto constitucional. Es decir, se vence a Buenos Aires, se firma el pacto en donde Buenos Aires se va a incorporar a las 13 provincias de la Confederación, pero antes se va a revisar el texto constitucional, en donde Buenos Aires se va a incluir también, sin no modificar algunas cuestiones, sobre todo sin no violar que la Constitución de 1853 tenía una cláusula que en su modificación era pétrea por 10 años. Es decir, que se viola y en 7 años se modifica la Constitución para el ingreso de Buenos Aires. Luego de la incorporación con la reforma de la Constitución Nacional en 1860, en 1861 se genera otro nuevo conflicto, ya que el Congreso Nacional rechazó la incorporación de los diputados porteños, ya que habían sido elegidos por las reglas electorales de la provincia y no por la que establecía la Constitución Nacional. Esta cuestión produjo el enfrentamiento armado entre Buenos Aires y la Confederación. El choque entre el ejército se produjo en Pavón, al sur de Rosario. Una vez finalizado con el punto 3 de la bolilla, vamos a continuar con el punto 4, que es el modelo agroexportador, que abarca desde 1880 hasta 1914. En Argentina se integra el modelo internacional en la primera parte del siglo XIX mediante la producción de bienes primarios exportables. La transformación agrícola colocó a la Argentina en los primeros puestos de exportación de trigo, maíz y otros granos. En 1880 se habían exportado las primeras bolsas de cereales y 10 años después miles de toneladas de trigo salían de los puertos de Buenos Aires hacia Europa. Todo esto, el modelo agroexportador no tenía una producción industrial, solamente era la producción de justamente trigo, maíz y otros granos, donde no había, era materia prima y nada más, no había procesos industriales en el medio. Con respecto a la sociedad, la transformación del país se hizo visible en el plano poblacional entre 1881 y 1890. 650.000 personas llegaron a la Argentina, pero en los años siguientes más de 1,5 millones de personas cruzaron el mar rumbo al Río de la Plata. Con respecto a la política, esto se puede dividir en dos grandes fases. La primera es la controlada o dominada por la oligarquía terrateniente y es conocida comúnmente por la de los gobiernos conservadores. Esta etapa estaba completamente atravesada por el fraude electoral. Aquellos terratenientes que tenían el poder, las 30 familias del campo, las que hoy las denominamos de esa manera, que tenían el poder y que querían mantenerlo y conservarlo a toda costa. Esto también generó un gran descreimiento en la política que luego pasa a la segunda parte. A partir de las características de los conservadores, del descreimiento a la política, del fraude en las electorales y de que el pueblo realmente no gobernaba a partir de sus representantes, como lo decía la Constitución Nacional, en 1916 llegará otra agrupación política al poder con unas características completamente diferentes. Recordemos que en 1912 está la Ley Sáenz-Peña, que es la ley con el voto secreto, universal y demás. Muy universal no, porque recuerden que aún las mujeres no votaban, solo votaban los hombres. A partir de 1916,
con la sanción de la Ley Sáenz Peña de 1912, gana un candidato sin fraude electoral en nuestro país. Se inicia acá un nuevo periodo de presidencias radicales, es decir, este candidato llega a partir de esta agrupación, este partido político que era el radicalismo, que va a estar desde 1916 a 1930, donde gobierna mediante la Unión Cívica Radical, el partido de la Unión Cívica Radical. Ahora sí, vamos a continuar con el punto 5 de la grilla, que es la crisis económica del 29, el golpe de Estado del 30, el modelo de sustitución de importaciones y las migraciones internas durante la década del 1930. El crack del 29 fue una devastadora caída del mercado a nivel mundial. Mucha gente se arruinó y perdió todo, y a este crack lo siguió una fuerte crisis económica, es decir, se cae el mercado de valores en la historia, del mercado de valores de la historia en Estados Unidos, y produce una crisis mundial económica conocida como la Gran Depresión. Una crisis de sobreproducción del sistema capitalista que se produjo porque se produjo, valga la redundancia, productos o mercancías más de la cuenta. Las fábricas comenzaron a producir sin tener en cuenta la demanda real del mercado. Recordemos que nos encontramos en el modelo agroexportador, ¿no? Esto para ubicarnos más o menos. Estados Unidos, por un lado, tenía una vinculación muy cercana con Europa, ya que le mantenía se mantenía prestándole fondos luego de que Europa quedara devastada de la Primera Guerra Mundial. Para todo lo que tenía, justamente los préstamos eran para todo lo que tenía que ver con la reconstrucción del continente. E incluso muchos de estos países europeos todavía le debían plata a Estados Unidos. Recordemos que los cereales, el trigo y el maíz, nosotros los exportábamos directamente a Europa. Una Europa completamente devastada después de la Primera Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos, principalmente por la caída de la bolsa, por el crack del 29, no puede emitir más créditos hacia Europa para su misma reconstrucción luego de la Primera Guerra Mundial, estos países quedan muy debilitados y de esta manera tampoco puede seguir comprándole las materias primas a Argentina. Al no tener producción propia y tener solo, producir productos primarios nada más, esto genera una gran crisis en Argentina, ya que dependíamos completamente de la compra de nuestros productos a Europa, lo cual no solo desata justamente una crisis económica muy grande, sino una crisis política, que fue uno de los factores, no el único, para derrocar a Irigoyen en 1930. Es así como a mediados del año 30 aparece un nuevo modelo, que es el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo que dice que la industrialización por sustitución de importaciones es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas directamente. Es decir, que según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar a la producción de esas materias primas, que no es necesario que todas sean exportadas. Bueno, ahora vamos a continuar con el punto 6, Economía y Sociedad, 1943 a 1955. Para comenzar, hay varias cuestiones para mencionar. En 1943 seguía el gobierno de facto, pero aparece en 1943 y 1944 una figura muy importante para la posterioridad en Argentina, para los años posteriores en Argentina. A partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el general Juan Domingo Perón empieza a construir desde esa misma secretaría su figura y su poder. Es así que cuando lo meten preso, voy a decirlo muy brevemente porque si nos ponemos a andar en eso, tampoco es la idea. Es así, cuando lo meten preso en la isla Martín García, se produce el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad Peronista, en donde millones y millones de personas van a pedir por Perón. Con respecto al peronismo, Perón a partir de eso después se presenta a elecciones y asume en 1946. A partir de ese momento empieza otra nueva Argentina, ¿no? Fue el único que asumió una situación de bonanza económica, es decir, prosperidad económica.
En la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 a 1945, Argentina, sin volver a ser agroexportadora, empieza de vuelta a exportar materias primas a lugares como Francia, Alemania, Inglaterra, ya que demandaban de nuestras materias primas porque estaban devastados o los campos en donde podía llegar a producirse eran terreno de guerra o habían sido devastados por estas mismas guerras. Argentina guardó toda la plata de este producto, de la venta de las materias primas, para luego empezar a industrializar la Argentina. Justamente para la creación de soberanía y para la no dependencia sobre si pueden comprar o no pueden comprar nuestra materia prima otros países, para que nuestra economía no se basara solo en esa dependencia, era importante la industrialización de nuestro país. Es así donde Perón crea los famosos planes quinquenales. Estos planes quinquenales consistían en un plan a desarrollar justamente en 5 años, en donde no solo se pensaba el desarrollo del país en cuanto al crecimiento económico, sino también que este crecimiento económico tenía que estar ligado al crecimiento productivo a partir de productos completamente argentinos y completamente soberanos, generando así una soberanía, como ya lo había dicho antes, y la no dependencia de la compra o no, de la economía o no, de otros países, dejando de esta manera ser lo que se nos ha llegado a denominar granero del mundo. También se crea el IAPI, Perón crea el IAPI, que era un instituto argentino de promoción para el intercambio, que era un organismo estatal que obligaba a los productores que les vendieran la materia prima, y el IAPI era el único organismo capaz de exportar y comercializar materias primas en el exterior. Luego, más o menos hablando de las cuestiones políticas, de las cuestiones económicas, más allá de lo del IAPI, más allá de la industrialización, de también, de estatizar y de crecer las líneas ferroviarias, los servicios públicos, hubo una gran ampliación de derechos. Hay 2 hitos completamente fundamentales, uno muy controvertido, que es la reforma de la Constitución de 1949. Esta reforma es la única reforma constitucional que tiene nuestro país que modifica los términos filosóficos de la misma Constitución. Es una Constitución que luego, con el bombardeo y con el bombardeo del 55, años posteriores, queda derogada para volver a la Constitución de 1853, solo reconociendo el artículo 14 bis. ¿Por qué se dice que es una Constitución es una Constitución controvertida? Se dice que es una Constitución controvertida por el método de reforma que tuvo con respecto a los congresales, si eran los totales o los presentes. Pero esto ya en la historia constitucional lo van a ver más detalladamente. Lo que sucede con esto, bueno, ese es un hito importante. Luego está en 1951 la posibilidad del voto femenino. Es un hito muy importante, ya que por primera vez en la historia argentina las mujeres somos sujetas de derecho capaces de votar. A lo largo de todo ese tiempo sucedieron un montón de cosas a niveles económicos, de crecimiento industrial y demás, de crecimiento de soberanía, pero otra cuestión importante es el 16 de septiembre de 1955, como el bombardeo a la Plaza de Mayo, en donde Perón tiene que irse exiliado y se proscribe al peronismo por 18 años. Bueno, hemos llegado al final de la bolilla. Esperamos que les haya servido, que sea una herramienta orientativa para el momento en el que lleguen a la lectura un poco más cómodos. Así que nada, cualquier cosa saben que pueden escribirnos, si no nos pueden encontrar en la facultad, enfrente del aula sub 6, ahí en el subsuelo de nuestra mesa. Esperamos que les haya gustado tu primer materia con Megafon.